Pocas cosas duelen tanto como el silencio inesperado de alguien que solía estar cerca. Una respuesta que no llega. Un mensaje que queda en visto. Una llamada que no se devuelve. En esos momentos, la mente se llena de preguntas, de inseguridades, de interpretaciones que a menudo solo alimentan el sufrimiento. Pero, ¿y si te dijera que ese silencio no es el fin de tu historia, sino el inicio de tu transformación? Que detrás de esa distancia puede esconderse una lección profunda, incluso liberadora. El estoicismo, esa filosofía milenaria que nos enseña a vivir con sabiduría y fortaleza, tiene mucho que decir cuando alguien se aleja sin explicaciones. Porque no se trata solo de lo que el otro hace, sino de cómo eliges tú reaccionar. No se trata de insistir, ni de rogar, ni de perseguir, sino de aprender a mirar hacia adentro, de reconectar contigo mismo, de recordar que tu valor no se mide en la atención que recibes, sino en la integridad con la que caminas incluso cuando nadie te está mirando. En este episodio, recorreremos 9 lecciones estoicas que pueden ayudarte a atravesar con dignidad ese silencio ajeno, a convertir la distancia en claridad y el dolor en evolución. Y antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal Reflexiones Estoicas, actives la campanita, dejes tu me gusta y compartas tu experiencia en los comentarios. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo esta sabiduría con más personas cada día. Ahora sí, toma aire, mantén la calma y vamos a comenzar. 1. Comprende el valor del silencio. El silencio suele ser malinterpretado. Lo sentimos como vacío, como abandono, como una forma de rechazo. Y es natural que así sea. Cuando alguien con quien compartíamos palabras, gestos y presencia comienza a callar o a distanciarse, nuestra mente entra en alerta. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no responde? ¿Ya no le importo? Son preguntas que aparecen sin ser llamadas. Pero desde la perspectiva estoica, el silencio no debe ser visto como castigo, sino como oportunidad. Porque muchas veces el silencio no es un portazo, es un espacio, un intervalo necesario para que cada parte respire, se reubique, se reencuentre consigo misma. Y ese espacio, bien comprendido, puede ser más constructivo que 1000 conversaciones forzadas. Los estoicos nos enseñaron que la reacción inmediata es la enemiga de la sabiduría. Cuando alguien se distancia y guarda silencio, lo primero que queremos hacer es romperlo, enviar otro mensaje, pedir explicaciones, recuperar el control. Pero lo cierto es que la mayoría de los impulsos que nacen del dolor solo alimentan más caos. Epicteto lo resumió de forma impecable. Si algo externo te hace sufrir, no es eso lo que te perturba, sino el juicio que haces al respecto. ¿Y cuál es el juicio que hacemos ante el silencio? Que nos ignoran porque no valemos, que nos rechazan porque no somos suficientes. Sin embargo, ese juicio no es objetivo, es una narrativa que brota de nuestras inseguridades, no de los hechos. Aceptar el silencio como parte del proceso no es resignación, es fortaleza. Significa entender que no todo debe resolverse de inmediato, que tal vez esa persona necesita su tiempo, su espacio, su propio silencio para aclarar lo que siente o lo que quiere, y que tú también puedes aprovechar ese momento para mirar hacia adentro, en lugar de buscar validación afuera. El silencio, bien utilizado, puede ser un maestro. Te muestra tu nivel de dependencia emocional, tu miedo al abandono, tu necesidad de aprobación. Y al revelártelo, te ofrece una posibilidad única, la de trabajar contigo mismo. El ruido externo a veces nos impide escuchar nuestra propia voz. Y cuando alguien se aleja, ese ruido se apaga. Queda el eco de nuestras emociones, el vacío donde antes había presencia. Pero ese vacío no tiene por qué doler.
puede ser un refugio, puede ser un terreno fértil donde construir algo nuevo. Serenidad, claridad, autonomía. Los estoicos hablaban del poder de la pausa, y eso es el silencio. Una pausa entre lo que fue y lo que está por venir. ¿Será un regreso? ¿Será un cierre? No lo sabemos, pero ambas posibilidades pueden ser valiosas si las atraviesas desde la conciencia y no desde la ansiedad. Así que la próxima vez que alguien guarde silencio y se distancie, respira. No reacciones. Reflexiona. No persigas. Observa. Y sobre todo, no lo tomes como una sentencia. Tómalo como una oportunidad para regresar a ti. Porque a veces, el mayor acto de amor propio es no interrumpir el silencio y permitir que te enseñe. 2. La importancia de la autoestima. Cuando alguien se aleja de nosotros, es fácil caer en la trampa de la autoevaluación dolorosa. Empezamos a revisar cada palabra que dijimos, cada gesto, cada detalle, buscando la causa de ese silencio. Y con frecuencia, llegamos a la conclusión más dañina, que la culpa es nuestra, que no fuimos suficientes, que hay algo en nosotros que no merece ser atendido. Este pensamiento, aunque común, es profundamente injusto contigo mismo, porque el valor personal no se define por la atención que recibes, sino por la forma en que tú eliges sostenerte cuando esa atención falta. Y es aquí donde entra en juego la autoestima, no como una idea abstracta, sino como una herramienta esencial para sobrevivir al rechazo con dignidad. El estoicismo no hablaba de autoestima con ese término moderno, pero sí enseñaba su esencia, la autarquía, la autosuficiencia del alma. Epicteto lo expresaba así: no dependas de la admiración ajena, busca la aprobación dentro de ti. Lo que el estoico busca no es ser querido por todos, sino ser coherente consigo mismo. Porque quien depende del reconocimiento externo para sentirse valioso, vive a merced de los demás. Cuando lo elogian, se eleva. Cuando lo ignoran, se desploma. Y eso es vivir encadenado a lo que no se puede controlar. El verdadero equilibrio nace cuando aprendes a valorar tu existencia sin necesidad de reflectores ajenos. Cuando te ignoran, lo más fácil es asumir que has fallado. Pero la realidad es más compleja. Cada persona tiene su mundo interno, sus luchas, sus tiempos, sus razones. No todo silencio es una condena. Y sobre todo, no todo silencio habla de ti. La autoestima se vuelve vital en estos momentos porque actúa como un escudo interno. Si está sólida, puedes aceptar la distancia del otro sin colapsar. Puedes sostenerte en tu centro sin necesidad de respuestas inmediatas. No porque no duela, sino porque has aprendido que tu dignidad no está en juego. La autoestima no se construye con frases bonitas, sino con actos diarios de respeto hacia ti mismo, con elegir no perseguir cuando todo tu ser quiere correr detrás, con recordarte que mereces amor, pero no a cualquier precio, que tu paz no debe ser moneda de cambio para mantener a alguien cerca, que estar solo no es sinónimo de estar roto. Al contrario, puede ser el momento donde por fin empiezas a verte con claridad. Si alguien se aleja, no te hundas buscando validación. Sumérgete, en cambio, en tu propio valor. Haz un inventario emocional de todo lo que eres, todo lo que has superado, todo lo que ofreces. No para demostrarlo a nadie, sino para recordártelo a ti. Porque cuando tu autoestima es fuerte, la indiferencia de los demás no se convierte en una amenaza, sino en una oportunidad para reafirmarte. Y como enseñaba Séneca, el sabio se basta a sí mismo, pero no por orgullo, sino por claridad. Así que si hoy sientes el vacío que deja alguien que ya no responde, no te desmorones. Recuérdate lo que vales, incluso en el eco del silencio, porque tu valor no se negocia, y cuando aprendes a verte con respeto, ya no imploras atención,
Inspiras presencia. 3. Redefine tu valor propio. Hay un error silencioso que muchos cometemos sin darnos cuenta. Creer que valemos más cuando nos prestan atención y menos cuando nos ignoran. Que somos importantes solo si alguien lo confirma. Pero esta forma de pensar nos condena a vivir desde la dependencia, desde una autoimagen prestada que se desmorona al primer gesto de indiferencia. El estoicismo, en cambio, nos propone una revolución interna, dejar de buscar el reflejo de nuestro valor en los ojos de los demás y empezar a construirlo desde adentro, desde el juicio propio, desde la claridad de conciencia. Porque como enseñaba Marco Aurelio, la autoestima del sabio no necesita aplausos. Redefinir tu valor no significa endurecerte ni cerrarte al mundo, sino liberar tu identidad de la validación ajena. Significa dejar de preguntar, ¿por qué se fue? ¿Por qué me ignora? Y comenzar a preguntarte, ¿quién soy más allá de lo que esa persona ve o deja de ver en mí? Esta pregunta cambia todo, porque cuando el otro se aleja, no desaparece tu dignidad, solo se apaga una fuente externa, pero la verdadera luz no viene de fuera, viene de ti, y si tú no la cultivas, vivirás en tinieblas cada vez que alguien apague su atención sobre ti. El valor propio no debe depender de los vínculos que se sostienen, sino del vínculo que tienes contigo. Cuando entiendes esto, dejas de suplicar por migajas de atención. Dejas de convertir la indiferencia ajena en una herida personal, porque ya no necesitas gustarle a todos para sentirte completo. Sabes que eres valioso no porque otros te miren, sino porque tú has aprendido a mirarte con respeto. Porque tu integridad no cambia con el afecto o el abandono. Está anclada en tu carácter, en tu coherencia, en tu capacidad de mantenerte firme, incluso cuando el mundo se aparta. Esta visión estoica te permite caminar con más ligereza. Ya no vas por la vida esperando que te reconozcan, sino reconociéndote tú mismo. Ya no entregas tu valor en manos de quienes pueden soltarlo sin aviso. Porque entiendes que quien no te ve, no te define. Que quien se aleja, no borra tu esencia. Y que la distancia no te reduce, te revela cuánto has aprendido a sostenerte solo. El verdadero poder está en ese instante en el que te das cuenta de que no necesitas ser elegido para elegirte. Así que si hoy alguien te ignora, si sientes el peso del rechazo o del silencio, detente. No para lamentarte, sino para recordarte quién eres. Piensa en todo lo que has superado, en todo lo que vales, en todo lo que eres capaz de construir sin depender de una mirada externa. Porque como enseñaba Epicteto, tú eres lo que eliges ser, no lo que otros deciden ver en ti. Y eso, amigo mío, es libertad. La libertad de caminar sin pedir permiso, de avanzar sin mendigar presencia, de vivir desde tu centro, no desde el eco de los demás. 4. El arte de dar espacio. Cuando alguien se aleja de nosotros, el instinto más inmediato suele ser ir detrás, preguntar, insistir, buscar razones, explicaciones, confirmaciones. Queremos entender, queremos reparar, queremos volver a sentir esa cercanía que se desdibujó sin previo aviso. Pero el estoicismo nos propone una actitud muy distinta, casi contracultural en este mundo de reacciones inmediatas. Dar espacio. Retirarse con respeto. No por orgullo ni por indiferencia, sino por sabiduría. Porque hay momentos en los que insistir es invadir, y callar es honrar tanto tu dignidad como la libertad del otro. Epicteto lo expresaba con claridad. Ningún hombre es libre si no aprende a contenerse ante lo que no controla. Y no hay nada menos controlable que la voluntad ajena. Tú puedes desear estar cerca, puedes ofrecer tu presencia, tu escucha, tu amor,
pero no puedes forzar que el otro los reciba. Y cuando alguien toma distancia, lo más noble que puedes hacer no es perseguirlo, sino respetar su elección. Eso es dar espacio. Eso es entender que el vínculo sano no se impone. Se cultiva con libertad mutua. El que quiere quedarse, se queda. El que necesita irse, debe tener permiso para hacerlo sin culpa. Dar espacio no significa renunciar a los sentimientos, sino permitir que respiren. A veces, el otro se aleja no porque no le importes, sino porque necesita aclararse. Porque está en una etapa confusa, tensa, cargada de emociones que no sabe manejar. Y tu insistencia, aunque nazca del afecto, puede convertirse en presión. El verdadero amor no asfixia. Espera, no empuja, acompaña desde lejos. Como un faro que no persigue al barco, pero sigue encendido por si algún día decide volver. Pero esta lección también es para ti. Dar espacio no es solo para que el otro reflexione, sino para que tú también te escuches. ¿Por qué te cuesta soltar? ¿Por qué te duele tanto el silencio? ¿Qué parte de ti siente que pierde valor si no es necesitada? El espacio que das hacia afuera también debe ser un espacio hacia adentro. Un territorio para observar tus heridas, tus apegos, tus patrones. Porque a veces el otro se va y tú te das cuenta de que hace tiempo también te habías perdido de ti mismo. El estoicismo enseña que la paz no se encuentra en controlar las circunstancias, sino en dominar nuestras reacciones, y dar espacio es un acto de dominio emocional, de templanza, de coraje interno, porque no se necesita fuerza para correr detrás de alguien, pero sí mucha fuerza para quedarse en calma, esperar en silencio y mantener la dignidad sin ceder a la ansiedad. Así que si hoy alguien se ha alejado, no lo sigas corriendo. Detente, respira, da espacio, no como castigo, sino como acto de respeto profundo. Porque a veces, cuando dejamos de perseguir, el otro entiende lo que perdió, y tú comprendes todo lo que ganaste al no perderte a ti mismo en el intento. Como decía Marco Aurelio, lo que es tuyo vendrá por su cuenta, lo que no, déjalo ir con paz. Y esa paz, amigo mío, empieza cuando aprendes el arte sutil de retirarte con sabiduría. 5. Evita caer en la desesperación. El silencio de alguien cercano puede provocar una tormenta interior que va más allá de la lógica. De pronto, lo que antes era serenidad se convierte en ansiedad. Comienzas a revisar cada conversación pasada, a sobreanalizar los gestos, a anticipar escenarios oscuros. La mente, sin información clara, inventa historias, que ya no te quieren, que hiciste algo imperdonable, que todo ha terminado. Y cuando no sabes qué hacer con ese vacío, te invade la urgencia de llenarlo. Es ahí donde nace la desesperación. Y la desesperación, aunque parezca un impulso legítimo, es uno de los errores más costosos que puedes cometer. Desde la mirada estoica, la desesperación es una señal de que hemos perdido contacto con nuestro centro. Porque quien se desespera no actúa desde la razón, sino desde el miedo. Y el miedo, cuando toma el control, nos empuja a hacer justamente lo contrario de lo que necesitamos. Enviar mensajes impulsivos, insistir sin medida, pedir explicaciones que el otro no está dispuesto a dar. ¿El resultado? Más rechazo, más dolor, más distancia, y una sensación de pérdida de control que solo alimenta el círculo vicioso. Epicteto lo advirtió con sabiduría. Ninguna pérdida debe hacerte perderte a ti mismo. Cuando alguien se aleja, el primer acto de fortaleza no es actuar, es contenerse. Resistir la urgencia de reaccionar. La desesperación siempre quiere hacer algo ya, pero el estoicismo propone lo opuesto. Observar, comprender, esperar. La calma no es pasividad, es poder retenido.
¿Es decidir que no vas a ceder tu dignidad por una respuesta apresurada? Es mantenerte firme, incluso cuando tu interior tiembla. Porque sabes que nada verdaderamente valioso puede construirse desde el caos emocional. Hay que entender que no todo se resuelve de inmediato, que el otro también tiene sus tiempos, sus conflictos, sus procesos, y que tú, al mantener tu compostura, no solo te respetas, también le das al otro la oportunidad de regresar desde la voluntad, no desde la presión. La desesperación aleja, la serenidad atrae, porque transmite algo esencial. Estoy aquí, pero no necesito perseguirte para estar completo. Y esa postura, aunque silenciosa, dice más que 1000 súplicas. Cultivar el autocontrol no significa reprimir lo que sientes, sino canalizarlo con sabiduría. Si necesitas expresar lo que vives, hazlo contigo primero. Escribe, medita, camina. Respira antes de hablar. Espera un día antes de escribir ese mensaje impulsivo. Pregúntate, ¿esto nace del amor propio o del miedo a quedarme solo? Porque muchas veces la desesperación no busca amor, busca alivio. Y el alivio que nace de rogar nunca sana, solo aplaza el dolor. Así que si hoy estás al borde de escribir, de insistir, de correr detrás, detente. No porque no sientas, sino porque te valoras lo suficiente como para no exponerte al rechazo innecesario. Como enseñaba Marco Aurelio, la tranquilidad viene cuando dejamos de depender de lo que no controlamos. Y tú no puedes controlar el silencio del otro, pero sí puedes controlar tu reacción. No te desesperes. Respira. Y recuerda, quien debe estar no necesitará ser perseguido. Y tú no necesitas perder la cabeza para demostrar que tienes corazón. 6. La comunicación y la confrontación. Cuando alguien se aleja o guarda silencio, una de las decisiones más delicadas que podemos enfrentar es si debemos hablar y cómo hacerlo. El impulso inicial muchas veces nos empuja a confrontar desde la herida. Exigimos explicaciones, reclamamos su ausencia, lanzamos palabras cargadas de frustración y necesidad. Pero en el estoicismo, aprendemos que la verdadera comunicación no nace del dolor, sino de la templanza. Hablar no siempre significa gritar lo que sientes. A veces, el acto más poderoso de comunicación es saber esperar el momento adecuado, elegir con cuidado las palabras y hacerlo desde el centro, no desde el caos. Epicteto nos recordaba que no debemos reaccionar como víctimas ante lo que no controlamos, y eso incluye las actitudes de los demás. No puedes forzar a alguien a explicarte por qué se alejó, ni exigir que te devuelva una presencia que ya no desea ofrecer. Pero sí puedes, si lo crees necesario, expresar lo que sientes con claridad, respeto y sin expectativas destructivas. Porque hablar desde la herida solo logra 2 cosas. Te expone a un nuevo rechazo y refuerza la distancia. En cambio, comunicarte desde la serenidad puede abrir un espacio real de entendimiento o darte el cierre que tanto necesitas. El arte de la confrontación estoica consiste en poner límites sin agresión, en decir tu verdad sin dramatismo, en mostrarte vulnerable sin ceder tu dignidad. No se trata de exigir respuestas, sino de ofrecer claridad. Puedes decir, siento tu distancia y quiero entender si algo cambió. En lugar de, ¿por qué me ignoras? Puedes decir, estoy abierto a hablar cuando lo sientas, en vez de, no entiendo por qué me haces esto. La forma en que te comunicas no solo revela lo que sientes, sino también cuánto te valoras. Y ese es el mensaje más poderoso que puedes enviar. Pero no siempre es necesario hablar. A veces, el silencio también comunica. A veces, no decir nada es la forma más clara de protegerte. El estoicismo no nos impulsa a buscar confrontación innecesaria, sino a su actuar con intención. Si hablar es un acto de liberación interior, hazlo.
Pero si solo buscas una reacción que calme tu ansiedad, detente. No todas las batallas merecen pelearse, y no todas las conversaciones llevan a una respuesta. A veces lo más sabio es aceptar que la ausencia también es una respuesta, solo que más honesta que cualquier palabra forzada. Antes de comunicarte, pregúntate: ¿lo hago por claridad o por necesidad emocional? ¿Estoy listo para cualquier respuesta, incluso para el silencio? Si la respuesta es sí, adelante. Habla. Con respeto, con verdad, con firmeza. Pero si lo haces esperando que el otro te devuelva tu valor, aún no es el momento. Primero debes recuperarlo tú. Recuerda que la comunicación no es solo lo que dices, sino cómo lo dices, cuándo lo dices, y si realmente necesitas decirlo. Como enseñaba Marco Aurelio, di lo necesario, haz lo justo y guarda silencio cuando el alma esté alterada. No todo debe resolverse con palabras. A veces, lo más potente que puedes ofrecer es tu equilibrio, y desde ese lugar cualquier conversación tendrá más poder que 1000 reproches lanzados desde el dolor. 7. El valor de no perseguir. Hay una verdad incómoda que todos debemos enfrentar en algún momento. No todo el que se aleja está perdido, y no todo el que se queda te valora. Perseguir a quien se distancia es una de las formas más silenciosas de traicionarte a ti mismo. Porque cada vez que corres detrás de alguien que no desea estar, estás colocándolo por encima de tu dignidad. Estás diciendo, sin palabras, que su presencia vale más que tu tranquilidad. Y eso, desde la perspectiva estoica, no es amor, es olvido de ti. Epicteto lo decía sin adornos: no ates tu bienestar a la voluntad de otros, porque entonces serás esclavo de sus movimientos. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando persigues. Entregas tu paz a cambio de una mirada, de una respuesta, de una señal. Cada vez que insistes donde ya no hay reciprocidad, estás reforzando una dependencia emocional que solo trae desgaste. Perseguir nunca ha sido prueba de amor verdadero. Es más bien evidencia de una necesidad mal resuelta, de una herida que busca consuelo donde no lo hay. No perseguir no significa no amar. Significa amar desde la libertad. Significa entender que si alguien desea estar contigo, lo hará por decisión, no por presión. Significa soltar la ilusión de que tu insistencia puede cambiar lo que el otro siente. Y sobre todo, significa elegirte a ti, una y otra vez, incluso cuando todo tu cuerpo te pide que te arrastres por atención. El que tiene que irse, que se vaya, y si ha de volver, que lo haga porque lo desea, no porque lo empujaste con ruegos. En el estoicismo, el desapego no es frialdad, es sabiduría emocional. Es el acto de reconocer lo que no depende de ti y actuar en consecuencia. Perseguir no cambia el resultado, pero sí cambia lo que tú crees de ti mismo. Porque después de correr tanto, no solo pierdes al otro, te pierdes a ti. Te ves en el espejo y ya no reconoces a esa versión ansiosa, desesperada, rota. ¿Y todo para qué? Para sostener una ilusión que solo tú estás alimentando. El valor de no perseguir está en que cuando sueltas, creces. Cuando dejas de insistir, te expandes. Dejas de mendigar migajas y comienzas a darte banquetes de amor propio. Y entonces, todo cambia. Porque quien ve que ya no estás disponible para juegos, empieza a verte con otros ojos. Pero eso, en realidad, ya no importa. Porque ahora los ojos que realmente importan son los tuyos. Así que si hoy estás tentados a enviar otro mensaje, a pedir otra explicación, a tocar otra vez una puerta que ya se cerró, detente. Respira. No lo hagas. No por orgullo, sino por respeto. Por ti. Porque no necesitas correr detrás de nadie para demostrar tu valor. Como enseñaba Marco Aurelio, deja que las cosas vengan a ti, y si no vienen, es porque no eran para ti. Suelta.
Confía y sigue, porque quien debe estar no necesita ser perseguido, se queda porque lo elige. Y tú, amigo mío, mereces ser elegido, no tolerado. 8. Enfócate en tu propio crecimiento. Cuando alguien se aleja de tu vida, el primer reflejo suele ser mirar hacia afuera. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue? ¿Qué hiciste mal? Te llenas de preguntas sin respuesta, de hipótesis dolorosas, de escenarios que solo te desgastan. Pero el estoicismo propone un giro total. En lugar de invertir tu energía en entender la mente del otro, inviértela en transformar la tuya. Si alguien se alejó, entonces que esa ausencia se convierta en impulso. Que el espacio que quedó vacío no lo llenes con ansiedad, sino con evolución. Marco Aurelio decía, todo lo que sucede, sucede para bien, si sabes usarlo bien. Y ahí está la clave. La distancia, el silencio, incluso el rechazo, pueden ser puertas que se abren hacia una versión de ti que aún no conoces. Porque nada te obliga tanto a mirarte de frente como el dolor. Nada te confronta tanto con tus vacíos como la ausencia. Y si estás dispuesto a dejar de buscar hacia afuera y empiezas a trabajar hacia adentro, lo que ahora te duele puede convertirse en lo que mañana te fortalece. Crecimiento no significa llenar la agenda de actividades para distraerte. Significa preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? ¿En qué me está desafiando esta situación? ¿Qué áreas de mí mismo estaban dormidas y ahora puedo despertar? Quizás eras demasiado complaciente, quizás necesitabas la validación ajena para sentirte seguro. Quizás habías dejado de cuidar tus propios intereses por sostener una relación que solo tú alimentabas. Y ahora, la distancia viene a mostrarte todo eso, no como castigo, sino como oportunidad. El crecimiento real no se da en la comodidad, sino en la incomodidad. En esos momentos donde te das cuenta de que solo tienes una opción, avanzar o hundirte. Y si eliges avanzar, descubrirás que eres mucho más de lo que creías, que puedes levantarte sin depender de una palabra externa, que puedes volver a construirte con cimientos más firmes, más conscientes, más tuyos. El otro puede haberse ido, pero tú aún estás aquí, y eso es más que suficiente para empezar. El estoicismo no romantiza el dolor, pero lo honra, porque sabe que en cada golpe hay una lección, que cada herida puede volverse maestra si eliges no quedarte en el papel de víctima. Así que no uses esta etapa para castigarte ni para perseguir lo perdido. Úsala para crear, para crecer, para volverte más fuerte, más sabio, más sereno, no como un escudo para evitar volver a sufrir, sino como una forma más elevada de habitar tu propia vida. La próxima vez que sientas el impulso de mirar si esa persona volvió, si respondió, si aún piensa en ti, redirígete. Mírate a ti. Piensa, ¿qué hice hoy para crecer un poco más? Porque cuando el enfoque cambia, la historia cambia. Y ya no eres el que fue dejado, sino el que decidió renacer. Como decía Séneca, aquel que tiene poder sobre sí mismo nunca está verdaderamente solo. Que la distancia no te hunda, que te eleve, porque el verdadero crecimiento empieza justo ahí, donde antes te rompías y ahora te reconstruyes. 9. Aprovecha la oportunidad para redescubrirte. En medio del silencio ajeno, cuando las voces externas se apagan y las miradas que solían darte sentido ya no están, ocurre algo que, si sabes observar, puede convertirse en uno de los regalos más poderosos de la vida: el reencuentro contigo mismo. Porque en el ruido constante de los vínculos, en la costumbre de vivir en función de los demás, muchas veces nos olvidamos de quiénes somos realmente cuando nadie nos mira. Y justo ahí, en esa aparente soledad,
El estoicismo nos susurra con firmeza: es momento de volver a ti. Marco Aurelio lo comprendía con claridad al escribir: la tranquilidad solo llega cuando uno se retira dentro de sí mismo. No hay maestro más honesto que la soledad, ni espejo más nítido que el silencio. Cuando dejas de llenar tus días con conversaciones forzadas, con validaciones ajenas, con intentos de sostener vínculos que se escapan, comienzas a escuchar algo que antes estaba ahogado por el bullicio emocional. Tu voz interior, esa voz que sabe lo que necesitas, lo que sueñas, lo que te pesa, lo que te inspira, pero que solo se hace audible cuando el mundo deja de gritar. Redescubrirte no es simplemente reencontrarte con lo que eras antes de ese vínculo, sino darte la oportunidad de descubrir lo que podría ser ahora que tienes espacio para crecer sin adaptarte a nadie. Quizás te habías moldeado para encajar. Tal vez habías reprimido partes de ti para sostener una armonía que solo existía en apariencia. Y ahora, con esa persona lejos, con esa ausencia marcando el ritmo de tus días, puedes preguntarte: ¿quién soy cuando no tengo que agradar? ¿Qué quiero cuando ya no espero nada de otro? Este proceso no es fácil. Al principio, la soledad puede doler, parecer fría, hueca. Pero si te atreves a quedarte ahí el tiempo suficiente, notarás algo extraordinario. Ese vacío comienza a llenarse, no con sustitutos apresurados, no con distracciones, sino contigo, con tus pensamientos más profundos, con tus preguntas más sinceras, con tus sueños olvidados. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas tanto como creías, que puedes estar contigo sin aburrirte, que puedes disfrutar de tu compañía sin sentirte incompleto. El estoicismo celebra este tipo de redescubrimiento porque entiende que la verdadera fuerza nace del interior, que quien aprende a estar bien solo jamás dependerá de la presencia de otro para sentirse pleno. Así que si hoy estás viviendo una etapa de distancia, de ausencia, de silencio, no la malgastes llenándola de ansiedad. Aprovecha. Haz de ella un retiro, no un castigo, una pausa sagrada donde puedas redefinirte desde cero, sin máscaras ni exigencias externas. Recuerda que el mayor abandono no es el que otro comete contigo, sino el que tú cometes contigo mismo cuando dejas de escucharte. Hoy es un buen día para comenzar de nuevo, no desde la nostalgia, sino desde la honestidad, desde el deseo profundo de conocerte y respetarte más. Como enseñaba Epicteto, conócete a ti mismo y no serás esclavo de nadie. Que este silencio no sea solo el final de un vínculo, sino el principio de tu despertar. A veces, lo que más nos duele no es la distancia en sí, sino todo lo que creemos que esa distancia significa. Sentimos que nos ignoran y lo interpretamos como falta de valor, como un juicio silencioso sobre nuestra persona. Pero si algo hemos aprendido hoy, es que no todo alejamiento es rechazo y no toda ausencia es pérdida. Desde la mirada estoica, cada vez que alguien se distancia de ti, la vida te está ofreciendo un espejo, una pausa, una oportunidad para regresar a tu centro. Porque tú no estás aquí para rogar amor, ni para mendigar atención, ni para definirte a través del otro. Estás aquí para crecer, para evolucionar, para descubrir cuánta fuerza puedes construir cuando todo a tu alrededor parece desaparecer. Este proceso, aunque doloroso, puede convertirse en uno de los momentos más poderosos de tu vida, porque es justo en ese silencio donde redescubres tu voz. Es justo en esa soledad donde puedes reconectar contigo. Ya no se trata de esperar que alguien regrese para sentirte completo. Se trata de que tú decidas volver a ti con respeto, con claridad, con amor propio. Quien debe estar, estará. Y si no, la vida se encargará de mostrarte por qué fue necesario ese vacío para que florecieras. Así que,
Si hoy alguien se ha alejado, si sientes que te ignoran o que el silencio pesa más de lo que puedes soportar, respira. No corras, no supliques, no te pierdas. Quédate contigo, camina hacia ti, porque la verdadera compañía que necesitas es la que puedes darte tú mismo. Y esa, amigo mío, nadie te la puede quitar. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si estas palabras resonaron contigo, te invito a que te suscribas al canal Reflexiones Estoicas, actives la campanita, dejes tu me gusta y compartas en los comentarios cómo has vivido tú estos silencios y distancias. Tu experiencia puede ser luz para otros. Hasta el próximo episodio, y que sigas cultivando serenidad, sabiduría y fuerza interior.